Volaba a Miami en un viaje familiar con mi hijo y mi nuera, pero de repente la azafata susurró: «Finge que estás enfermo y bájate del avión». Pensé que era una broma, pero ella suplicó: «Por favor, te lo ruego». 20 minutos después. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchabas en los comentarios. La luz de la tarde se inclinaba a través de la ventana de mi despacho, atrapando partículas de polvo suspendidas en el aire, que olía a papel viejo y a abrillantador de muebles de limón. Estaba sentado en mi escritorio, corrigiendo trabajos de historia que había conservado durante 15 años. ¿Nostalgia quizá? ¿O la obstinada esperanza de que mis días como profesor aún importaran? La casa se asentaba a mi alrededor con sus crujidos familiares, y casi había olvidado que ya no estaba solo aquí. Entonces oí abrirse la puerta principal abajo. Levanté la vista, el bolígrafo suspendido sobre el ensayo de un estudiante sobre la reconstrucción. Christopher y Edith llevaban viviendo aquí 8 meses, pero se movían por estas habitaciones como fantasmas, apenas reconociendo mi existencia. Habíamos intercambiado asentimientos educados en la cocina, nada más. Sus repentinos pasos en la escalera hicieron que mis hombros se tensaran. Edith apareció primero en el umbral de mi puerta, Christopher detrás de ella, con las manos metidas en los bolsillos. Sus ojos encontraron la estantería, la ventana, cualquier sitio menos mi cara. «Francis, tenemos que hablar». La voz de Edith goteaba dulzura artificial, del tipo que precede a malas noticias o a peticiones peores. Me quité las gafas de lectura lentamente, un pequeño gesto defensivo que había perfeccionado durante 40 años, tratando con estudiantes difíciles. ¿Sobre qué? Christopher cambió el peso de un pie al otro. «Hemos estado pensando en la familia, en cómo deberíamos pasar más tiempo juntos. Tiempo de calidad», añadió Edith, entrando en la habitación sin invitación. Se sentó en el brazo de mi sillón de lectura como si le perteneciera. «Antes de que la vida se vuelva demasiado ocupada». ¿Antes de qué exactamente? Mantuve la voz serena, pero mi mente de historiador ya estaba catalogando incoherencias. Me habían evitado durante meses. ¿Por qué este cambio repentino? Ya sabes cómo es. Edith hizo un gesto despectivo con la mano. «Christopher, cuéntale lo de Miami». Mi hijo por fin encontró mis ojos, y lo que vi allí fue desesperación mal disimulada por un entusiasmo forzado. «¿Miami, papá? ¿Recuerdas cuando fuimos cuando yo tenía 12 años? Rehagamos esos recuerdos. Toda una semana juntos, todo pagado. Invitamos nosotros. Dejé el bolígrafo con cuidado. Odiabas ese viaje. Decías que era aburrido. Querías volver a casa antes». La sonrisa de Christopher vaciló. Era un niño. Ahora veo las cosas de otra manera. El silencio se alargó. Los estudié a ambos. Mi hijo, que una vez me traía dientes de león y me llamaba su héroe. Y esta mujer que de algún modo lo había convencido de que su padre anciano era solo un obstáculo que ocupaba espacio. Algo había cambiado entre nosotros, pero no podía precisar cuándo exactamente. ¿Fue cuando Christopher perdió su trabajo? ¿Cuando sus deudas empezaron a acumularse? ¿O había sido gradual, una lenta erosión del respeto y el amor? «¿Cuándo sería este viaje?», pregunté. «La próxima semana». La respuesta de Edith llegó demasiado rápido. «Todo está arreglado. Solo necesitamos tu sí». Esa noche, Edith insistió en cocinar la cena. Ella nunca cocinaba. Me senté a la mesa del comedor mientras se movía por mi cocina con una familiaridad incómoda, abriendo armarios, usando mis platos. Christopher sirvió vino con un cuidado excesivo. Sus manos temblaron ligeramente cuando pregunté por el calendario del viaje, así que esto se planeó sin consultarme. Acepté la copa de vino, observándolo por encima del borde. «Queríamos que fuera una sorpresa», dijo Christopher. «Una buena sorpresa». Edith colocó un plato delante de mí, sus movimientos calculados y precisos. Había trabajado durante años en administración médica, y esa eficiencia clínica se notaba en todo lo que hacía.
Francis, tu póliza de seguro de vida es bastante sustancial. 500,000, ¿verdad? Una planificación muy responsable por tu parte. Mi tenedor se detuvo a mitad de camino hacia la boca. ¿Cómo sabes la cantidad? Christopher lo mencionó una vez. Se sentó frente a mí, cortando su pollo en piezas perfectas y uniformes. Solo conversación. Miré a mi hijo. Estaba concentrado intensamente en su plato, negándose a encontrar mi mirada. La mención de mi seguro se sentía mal, fuera de lugar, insertada en una charla casual de cena donde no pertenecía. Últimamente no he estado durmiendo bien, dije, poniéndolos a prueba. Mi corazón se siente extraño a veces, como un aleteo. Los ojos de Christopher se iluminaron por una fracción de segundo antes de que se controlara. Deberías ver a un médico. ¿Has visto a un médico? Christopher se preocupa demasiado. Edith lo interrumpió con suavidad. Te ves bien, Francis. Probablemente solo estrés. Entonces se miraron, solo por un momento, pero lo vi. Algo pasó entre ellos, no dicho y cómplice. El pecho se me apretó, pero no por ninguna condición cardíaca. Después de la cena, mientras se retiraban a su dormitorio de abajo, encontré confirmaciones de vuelo impresas sobre la mesa, ya reservadas, mi billete ya comprado para el próximo martes. Estaban seguros de que aceptaría, tan seguros que habían hecho planes irreversibles. Me senté solo en mi despacho mucho después de la medianoche, sosteniendo una vieja fotografía de Christopher a los 7 años, con los dientes separados y una gran sonrisa, abrazando mi cuello como si yo fuera el lugar más seguro del mundo. Ese niño se había convertido en este hombre de abajo, tramando algo que no podía nombrar del todo, pero que sentía en los huesos. 40 años enseñando historia me habían enseñado una cosa. La gente deja pruebas, siempre. Los patrones emergen. Las motivaciones se vuelven claras cuando das un paso atrás y observas el cuadro completo. No solo incidentes aislados, la generosidad repentina, el comentario sobre el seguro, esas miradas sincronizadas, los billetes comprados de antemano. La mañana llegó con una luz pálida y la decisión que ya había tomado en la oscuridad. Iría a Miami. Los observaría con cuidado. Reuniría pruebas como había enseñado a mis estudiantes, a examinar las fuentes primarias con escepticismo y atención al detalle. Christopher llamó a mi puerta a las 7:00, su sonrisa demasiado brillante para la hora temprana. Entonces, papá, ¿Miami? ¿Qué dices? Iré, le dije, observando su rostro. El alivio inundó sus facciones, seguido de algo más que no pude identificar del todo. Satisfacción, anticipación. Genial. Eso es maravilloso. Se agarró al marco de la puerta. No te arrepentirás. Edith apareció detrás de él, su asentimiento casi imperceptible. Habían ganado esta ronda, o eso creían. Pasé esa mañana haciendo la maleta con cuidado metódico. Ropa interior, camisas, mis frascos de medicación. Me detuve ante esos frascos, leyendo las etiquetas mientras las palabras de Edith resonaban en mi mente. Algo sobre la salud, sobre mi apariencia, sobre no preocuparse. Mis manos se movieron casi solas, colocando los medicamentos en mi equipaje de mano, en lugar de en el equipaje facturado. Un pequeño acto de cautela, nada más. Pero mi formación me había enseñado que la supervivencia a menudo dependía de pequeños actos, precauciones menores que parecían paranoicas, hasta que te salvaban la vida. La maleta se cerró con un clic decisivo. Miami me esperaba, y fuera lo que fuera que hubieran planeado, estaría listo. El coche de Christopher olía a café rancio y a ambientador sintético. Me senté en el asiento del pasajero con la maleta equilibrada sobre el regazo, porque había afirmado que el maletero estaba demasiado lleno, aunque había visto que estaba casi vacío cuando lo abrió. El peso presionaba contra mis muslos mientras nos incorporábamos a la autopista, hacia el Aeropuerto Internacional de Orlando. Ninguno de los dos habló. Christopher agarraba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto pálidos. Edith miraba por su ventanilla, teléfono en mano,
escribiendo rápidamente y borrando los mensajes inmediatamente después de enviarlos. Observé su reflejo en el espejo lateral. Su rostro mantenía esa neutralidad clínica que había llegado a reconocer como su expresión de pensamiento, calculando variables y probabilidades. ¿Emocionado por Miami, papá? La voz de Christopher se quebró ligeramente en la última palabra. ¿Debería estarlo? Se perdió por completo la implicación. Claro. Tiempo en familia, playas, relajación. Relajación, ¿verdad? El silencio volvió, más pesado ahora. Observé cómo las calles familiares de Orlando desfilaban. El centro comercial donde le había comprado a Christopher su primera bicicleta. La biblioteca donde había pasado incontables sábados. El instituto donde había formado mentes jóvenes durante 3 décadas. Cada manzana aumentaba la presión en mi pecho, la sensación de que me estaban llevando hacia algo irreversible. El aeropuerto apareció delante, todo hormigón y cristal y caos controlado. Christopher aparcó en corta estancia, otra rareza. Nos iríamos una semana, y aún así eligió la opción más cara. Pequeños detalles, pero se acumulaban como pruebas en un caso que estaba construyendo contra mi propia familia. El control de seguridad llegó demasiado rápido. Edith insistió en que pasara primero. Su mano firme sobre mi hombro, guiándome hacia adelante. Coloqué mi equipaje de mano en la cinta transportadora, observando cómo ella miraba la pantalla mientras mis pertenencias pasaban. Se inclinó ligeramente hacia adelante, comprobando algo, y luego se relajó cuando la bolsa salió al otro lado. ¿Ves? Fácil, dijo, pero su alivio parecía desproporcionado para el simple acto de la seguridad aeroportuaria. En la puerta de embarque, Christopher y Edith abordaron inmediatamente con el grupo 1, mientras que mi billete me relegaba al grupo 3. Desaparecieron por la pasarela sin mirar atrás, dejándome de pie entre desconocidos, el asa de mi maleta clavándose en la palma de la mano. Cuando por fin llamaron a mi grupo, caminé despacio, consciente de la sensación de finalidad en cada paso. La pasarela se extendía delante de mí, ese peculiar espacio liminal entre el suelo firme y el tubo metálico suspendido en la nada. La puerta del avión se abría de par en par, y el aire reciclado me envolvió, llevando ese olor inconfundible de los aviones a productos de limpieza y a miles de pasajeros anteriores. Entré, buscando el número de mi asiento, cuando se acercó una azafata. Su placa decía Mildred, y su rostro mostraba una amabilidad profesional hasta que se inclinó hacia mí, fingiendo comprobar mi tarjeta de embarque. Finge que te sientes mal y baja de este avión. Las palabras salieron como un susurro urgente, su aliento cálido junto a mi oído. Me quedé paralizado, apretando con fuerza el asa de mi equipaje de mano. Disculpe, no entiendo. Pero ella ya se había alejado, atendiendo los compartimentos superiores y sonriendo a otros pasajeros. Me quedé de pie en el pasillo, confundido, mirando entre su figura que se alejaba y Christopher y Edith en sus asientos 3 filas más adelante. No habían notado el intercambio, demasiado concentrados en sus teléfonos. ¿Era una broma? ¿Algún protocolo de seguridad extraño? Di otro paso hacia mi fila cuando Mildred regresó, su máscara profesional resquebrajándose. Sus manos temblaban al tocarme el codo. Señor, se lo ruego. Necesita bajarse de este avión ahora mismo. Entonces miré sus ojos y vi auténtico terror. No preocupación, no confusión. Terror. Del tipo que proviene de saber algo específico y horrible. Mis décadas leyendo los rostros de los estudiantes y distinguiendo la verdad de las mentiras, entraron en acción. Esta mujer hablaba en serio. Habla en serio, dije en voz baja. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Sus dedos se hundieron en la manga de mi chaqueta. Por favor, confíe en mí, papá. ¿Todo bien? La voz de Christopher se oyó por el pasillo, afilada con algo que no era exactamente preocupación. Tomé la decisión en un instante, actuando por puro instinto. Mi mano fue a mi pecho, los dedos abiertos sobre la camisa. Mi pecho.
Las palabras salieron ahogadas, convincentes porque el miedo era real, aunque el síntoma fuera inventado. Tropecé y caí de rodillas en el estrecho pasillo. La actuación surgió de manera natural, ayudada por el terror genuino que corría por mis venas. Reacción inmediata. La tripulación de vuelo me rodeó, voces superpuestas en modo de crisis profesional. Señor, ¿puede respirar? Señor, quédese con nosotros. Manos bajo mis brazos, levantándome, sosteniéndome. Llamaron a una silla de ruedas. Dejé que me ayudaran, pero mantuve los ojos atentos, observando. El papel de anciano enfermo no se extendía a mi conciencia. En medio del alboroto, capté los rostros de Christopher y Edith. Eso es lo que recuerdo con más claridad. No preocupación, no angustia, sino decepción. Decepción pura y sin disimulo, antes de que sus máscaras volvieran a colocarse de golpe y representaran la preocupación para el público a su alrededor. Christopher se levantó de su asiento, el movimiento agresivo antes de suavizarlo, convirtiéndose en el hijo preocupado. «Papá, ¿qué pasa? ¿Deberíamos ir contigo?» No, quédense sentados, todos. Un miembro de la tripulación bloqueó el pasillo. Nosotros nos ocuparemos de él. El personal médico está en camino. Mientras me llevaban hacia atrás por la pasarela, oí la voz de Edith, baja y dirigida solo a Christopher, pero lo suficientemente audible en el silencio posterior a la crisis. Esto arruina todo. La respuesta siseante de Christopher. No aquí, no ahora. La silla de ruedas me llevó de vuelta por la pasarela, de regreso a la terminal, de vuelta a suelo firme. Mi teléfono vibró en el bolsillo mientras me acomodaban en el área médica. Un mensaje de texto de Christopher. «Papá, espero que te sientas mejor. Te llamaremos cuando aterricemos». Observé por la ventana cómo el avión se alejaba de la puerta y comenzaba su lento rodaje hacia la pista. Christopher y Edith estaban a bordo de ese avión, haciéndose más pequeños y más lejanos con cada segundo que pasaba. La separación física se sentía absoluta, como si hubiera cruzado algún umbral invisible y nunca pudiera regresar a la inocencia de no saber. El avión desapareció de la vista, solo otro punto metálico contra el cielo azul. «Señor Wilson». Me giré. Mildred estaba allí, aún con su uniforme, pero ya fuera de servicio, su rostro pálido y demacrado. Miró alrededor del área médica, comprobando que nadie escuchara. «Tenemos que hablar», dijo, con la voz tensa por la urgencia. «Ahora, en algún lugar privado». La sala médica era pequeña y sin ventanas, con luces fluorescentes zumbando sobre nuestras cabezas con ese persistente murmullo eléctrico que pone los nervios de punta. Un paramédico acababa de darme el alta. Las constantes están bien, probablemente ansiedad. Y me dejó solo en la camilla de exploración. El papel crujía bajo mí cada vez que me movía. A través de la estrecha ventana de la puerta, podía ver la cola de mi vuelo desapareciendo entre las nubes, llevando a mi hijo y a mi nuera rumbo a Miami, mientras yo estaba sentado aquí, en esta sala estéril, con el corazón latiendo con fuerza por razones que no tenían nada que ver con problemas médicos. Mi teléfono vibró. El tercer mensaje de Christopher. «Papá, por favor, responde. Estamos muy preocupados». Lo apagué. La puerta se abrió. Mildred entró, aún con su uniforme, pero su compostura profesional se había resquebrajado como porcelana vieja. Cerró la puerta con firmeza, miró una vez el pasillo por la ventana y luego se volvió hacia mí. Sus manos temblaban. «Necesito mostrarle algo». Su voz tembló. «Lo que estoy a punto de hacer podría costarme el trabajo, pero no puedo permitir que esto suceda». Me incorporé en la camilla, el papel susurrando. «Muéstreme». Sacó su teléfono con dedos que no lograban mantenerse firmes. Lo desbloqueó y fue a su biblioteca de videos. Grabé parte de su llamada telefónica en el baño antes de embarcar. Se detuvo, encontrando mi mirada. La llamada de su nuera. La pantalla del teléfono mostraba un cubículo de baño,
en su mayoría azulejos del techo y luz fluorescente. El audio estaba amortiguado, pero las voces se filtraban a través del eco del azulejo y la porcelana. La voz de Edith, inconfundible en su precisión clínica. Las pastillas se disolverán rápidamente en su bebida. No notará nada. Una pausa. La altitud hace que los ataques cardíacos sean más plausibles. Emergencia a 30.000 pies. Respuesta médica limitada. Investigación más difícil. Otra pausa. Luego, 500.000. La voz nerviosa pero comprometida de Christopher. Ella se rió. Se rió de verdad. Vi el video una vez, 2 veces, 3 veces. Cada visualización revelaba nuevas capas de horror. Mi nuera hablando de mi muerte como si fuera una transacción comercial, sopesando logística y tiempos, calculando márgenes de beneficio sobre mi vida. ¿Con quién estaba hablando? Mi voz salió firme, sorprendentemente firme. No lo sé. Mildred bajó el teléfono, pero mencionó que el plan ya estaba en marcha y que Christopher estaba a bordo. Esas fueron sus palabras exactas. La miré directamente. ¿Por qué hizo esto? ¿Arriesgar su carrera por un desconocido? Algo cruzó su rostro. Dolor antiguo, heridas apenas cicatrizadas. Mi padre, hace 3 años, su sobrino lo convenció para cambiar su testamento. Luego se cayó por las escaleras. Lo declararon un accidente. Apretó la mandíbula. No pude probar nada. El arrepentimiento me ha carcomido desde entonces. Cuando oí esa conversación, cuando la oí conspirar, no pude volver a quedarme callada. Siento lo de su padre. No lo sienta. Su voz se endureció. Deténgalos. Tomé su información de contacto en mi pequeña libreta, la que siempre llevaba por hábito de profesor, letras precisas y cuidadosas. Incluso en crisis, el instinto de documentar prevalecía. Intercambiamos números de teléfono. Ella prometió conservar la grabación. Entendía que podría convertirse en prueba legal. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme a pesar del temblor. Y se fue para tomar su siguiente rotación de vuelo. El viaje en taxi a casa duró 40 minutos por los suburbios de Orlando, pasando por centros comerciales, restaurantes de cadena y urbanizaciones residenciales que parecían idénticas. El conductor intentó entablar conversación. ¿Perdió su vuelo? No. Miré por la ventana. Atrapé algo más importante. Guardó silencio, confundido, pero percibiendo que no quería dar explicaciones. Mi casa apareció delante, un colonial de 2 plantas con el jardín que había cuidado durante 30 años. El coche de Christopher no estaba en la entrada. Estaban en Miami, preguntándose por qué su plan había fallado. Improvisando ajustes. Pagué al conductor, recorrí el camino, abrí la puerta principal de mi propia casa. La casa se sentía diferente ahora, violada, sabiendo lo que se había tramado dentro de estas paredes, discutido en mi propia mesa del comedor, planeado en dormitorios al final del pasillo. Dejé mi equipaje de mano junto a las escaleras y fui directamente a mi despacho. El archivador guardaba décadas de documentación, pólizas de seguros, extractos bancarios, documentos legales, escrituras de propiedad. Extendí todo sobre la mesa del comedor, creando una disposición sistemática, en orden cronológico, categorizada por tipo. Metodología de profesor aplicada a mi propia supervivencia. Pasaron las horas. La luz exterior se desvaneció hasta el atardecer, y luego la oscuridad. Me puse las gafas de lectura y examiné cada documento con buena iluminación, buscando incoherencias, signos de manipulación, pruebas de la conspiración que Mildred había expuesto. Lo encontré. El formulario de beneficiario del seguro de vida fechado hacía 6 meses, cambiando al beneficiario principal de mi sobrina en Atlanta, a Christopher Wilson. La firma al pie intentaba imitar mi letra, pero fallaba. La F mayúscula de Francis estaba mal, demasiado elaborada. Yo nunca hacía ese adorno. Fotografié el documento con mi teléfono. Preservación de pruebas. Al seguir indagando, aparecieron horrores adicionales.
Extractos de cuentas bancarias que mostraban transferencias que yo nunca había autorizado. $38,000 en 6 meses, desviados en cantidades lo bastante pequeñas como para escapar a una revisión casual. Un documento de poder notarial que concedía a Christopher autoridad financiera firmado con mi nombre falsificado. Historias clínicas que yo nunca había visto, que documentaban un deterioro cognitivo que yo nunca había experimentado. Habían estado construyendo un rastro de papel de mi incompetencia mientras yo daba clases nocturnas en el centro comunitario. Corregía trabajos, vivía mi vida normal, creando la ficción de una mente en declive para justificar su control, para explicar mi muerte como una consecuencia natural de una salud que se deterioraba. Prueba, cronología, motivo, método. Hablé en voz alta a la habitación vacía. Viejo hábito de profesor que reaparecía. Lo planearon durante meses, viviendo en mi casa, comiendo mi comida, tramando mi asesinato. Levanté el poder notarial falsificado, mirando la firma que no era mía. Esto no fue impulsivo. Esto fue sistemático, planificado, sofisticado. Habían investigado, se habían preparado, habían establecido bases legales para el robo y el asesinato, ambos. Los documentos siguieron extendidos sobre mi mesa del comedor. No los recogí. No pude. Representaban una prueba física de traición, evidencia tangible de cuán a fondo me habían engañado. Me senté en mi sillón de lectura cuando se acercaba la medianoche, la casa en silencio a mi alrededor. Mi hijo estaba en Miami, probablemente tranquilizando a Edith de que encontrarían otra oportunidad, otro método. No sabían que yo tenía la grabación. No sabían que había encontrado sus documentos falsificados. No sabían que la presa se había dado cuenta de los cazadores. Mis manos descansaban sobre los brazos del sillón, firmes ahora. El shock se había consumido, reemplazado por algo más frío, más enfocado. No solo intentaron matarme. Me habían estado robando la vida pieza por pieza, durante meses, borrando mi autonomía, construyendo hacia mi borrado. Hora de recuperarla. Habían pasado 3 días desde que descubrí los documentos falsificados. 3 días evitando las preguntas preocupadas de Christopher y Edith, desviando su atención con vagas menciones de malestar estomacal por el incidente del aeropuerto. 3 días de investigación, leyendo reseñas de abogados, haciendo llamadas discretas, organizando pruebas en carpetas codificadas por colores que ahora estaban en mi escritorio en pilas ordenadas. Nicholas Clark llegó puntualmente a las 2:00, según lo programado. Mediados de los 50. Canas entretejidas en su cabello oscuro. Un maletín caro que hablaba de una práctica exitosa. Un especialista en derecho estatal con 20 años de experiencia. Su apretón de manos era firme. Sus ojos agudos y evaluadores. Señor Wilson, gracias por confiarme esto. Se acomodó en la silla frente a mi escritorio. Abrió su maletín, sacó un portátil y un bloc legal. Cuénteme lo que encontró. Deslicé la primera carpeta sobre el escritorio. Pestaña azul, documentos financieros. La compostura profesional de Nicholas se mantuvo durante las primeras páginas, y luego empezó a resquebrajarse a medida que se revelaba la magnitud. Firmas falsificadas, beneficiarios alterados, poder notarial fraudulento. Sus dedos se movían más rápido, pasando páginas, cruzando fechas, construyendo una cronología. ¿Cuándo revisó por última vez estos documentos personalmente? Su bolígrafo quedó suspendido sobre el bloc. La póliza de seguro, hace 5 años, cuando me jubilé de la enseñanza, y usted nunca autorizó ningún cambio de beneficiario. Nunca. Mi voz era estable, firme. Esa póliza era para mi sobrina en Atlanta. Se pagó la escuela de enfermería. Quería que tuviera algo. Nicholas tomó notas. Su escritura, rápida y precisa. Su nuera, Edith Wilson. ¿Cuál es su formación profesional? Administradora médica. Silver Palms Medical Center. Acceso administrativo a historiales de pacientes, plantillas de documentos, sellos de firma de médicos. En sus ojos amaneció la comprensión.
Ella creó su historial médico. Lo declaró incompetente en el papel. Mientras yo daba clases nocturnas en el centro comunitario 2 veces por semana. Casi sonreí ante la ironía, dando lecciones sobre historia de los derechos civiles, mientras me declaraban en deterioro cognitivo en informes médicos fraudulentos. Nicholas abrió su portátil y comenzó a ejecutar software de contabilidad forense sobre mis registros bancarios. Yo le había proporcionado autorización de acceso a la cuenta anteriormente. En la pantalla aparecieron señales de alerta de inmediato, resaltadas en carmesí. Transferencias no autorizadas, discrepancias de firma, patrones que coincidían con indicadores típicos de fraude. Su expresión se volvió más sombría con cada hallazgo. 38,000 en 6 meses, dijo en voz baja. Robo sistemático. Cantidades pequeñas al principio, luego cada vez más atrevidos. Patrón clásico de malversación. Metí la mano en el cajón del escritorio y saqué el portátil de Christopher. Se dejó esto en su habitación. Sé sus contraseñas. Le configuré el ordenador hace años. Nunca las cambió. Nicholas levantó la vista, algo titiló en su expresión. Tal vez comprensión de la línea ética que yo había cruzado. Pero tomó el portátil. Conectó una unidad externa y comenzó procedimientos de recuperación de datos. En cuestión de minutos, correos electrónicos eliminados resucitaron en la pantalla. La conspiración se desplegó en forma digital. Cadenas de correos entre Christopher y alguien que se hacía llamar consultor médico. Discusión de sustancias que causaban insuficiencia cardíaca indetectable en una autopsia estándar, particularmente eficaces a gran altitud. Precios negociados: 10,000 por la consulta y el suministro. Reunión concertada en un estacionamiento del centro de Orlando. La mandíbula de Nicholas se tensó mientras leía. Esto es un contrato de asesinato. Su hijo negoció su muerte como si estuviera comprando un coche usado. Las palabras deberían haber dolido más de lo que dolieron, pero yo ya había quemado el dolor durante esos 3 días de documentación. Había llegado a un lugar más frío, más allá del duelo convencional. Siga leyendo, dije. Hay más. Encontró el borrador del testamento en el escritorio de Christopher. Todo dejado a Christopher y Edith Wilson. Mi firma falsificada al final, fechada hace 2 semanas. Habían planeado que se descubriera después de mi muerte, presentarlo ante el tribunal sucesorio, afirmar que yo había cambiado de opinión sobre mi sobrina. Nicholas se reclinó, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Cuando volvió a mirarme, su máscara profesional había desaparecido por completo. «Francis, ¿puedo llamarte Francis?», asentí. «Esto va más allá del fraude sucesorio. Esto es conspiración para cometer asesinato, falsificación, abuso de ancianos, explotación financiera, cargos penales, no solo recuperación civil». Hizo una pausa. «Tenemos que decidir. ¿Llamar a la policía ahora o construir primero un caso a prueba de balas?». Mi teléfono vibró sobre el escritorio entre los dos. El mensaje de Christopher iluminó la pantalla. «Papá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar de tu salud». Nicholas miró el teléfono y luego me miró a mí. La comprensión pasó entre nosotros sin palabras. La manipulación continuaba incluso ahora. Presión aplicada para mantenerme confundido y obediente. «Construyamos el caso primero», dije. «Que sea innegable. Luego atacamos». Asintió lentamente, con respeto evidente en su expresión. «¿Lo has pensado? He enseñado estrategia a través de la historia durante 40 años. Sun Tzu, Machiavelli, Napoleón. Aprendí de los mejores». Lo miré a los ojos. «Conoce a tu enemigo. Elige tu campo de batalla. Se van a dar cuenta, ¿sabes?», advirtió Nicholas. «Cuando presente órdenes de protección, bloquee cuentas, revoque documentos fraudulentos, lo sabrán». Bien. Mis manos descansaron planas sobre el escritorio, firmes y calmadas. Que entren en pánico. La gente en pánico comete errores. Una leve sonrisa cruzó su rostro. «De acuerdo, entonces. Esto es lo que haremos». Pasó la siguiente hora delineando la estrategia,
llamadas a contactos, un perito examinador de documentos para el análisis de firmas, un contable forense para una auditoría detallada, un investigador privado para averiguar antecedentes del consultor médico. Fotografió las pruebas con una cámara de alta resolución, creó copias de seguridad digitales y subió todo a almacenamiento en la nube cifrado. 3 paquetes de pruebas, explicó, imprimiendo documentos y organizándolos en carpetas. Uno para la eventual participación policial, uno para procedimientos civiles, uno para que tú lo guardes seguro fuera del sitio. Caja de seguridad, no tu casa. Asentí, asimilándolo todo. Modo estudiante activado, aprendiendo la maquinaria de la guerra legal. Mientras la tarde se deslizaba hacia el anochecer, Nicholas reunió sus materiales y guardó su maletín con cuidado metódico. En la puerta de mi despacho, se detuvo y se volvió. Francis, una pregunta. Cuando todo esto termine, ¿qué quieres? ¿Justicia o venganza? No dudé. Quiero que entiendan lo que han hecho. Quiero consecuencias que duren. Él lo consideró y luego asintió. No cambies nada todavía. Actúa normal. Yo me encargaré de las órdenes de protección. Congelaciones de cuentas por canales legales. Dame una semana. Después de que se fue, me senté en el despacho que se oscurecía, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor. Mi teléfono vibró de nuevo. Christopher. Papá. Cena esta noche. Tenemos que hablar de tu futuro. Me quedé mirando el mensaje y luego escribí mi respuesta. ¿Sí? Tenemos que hablar del futuro. El doble sentido estaba claro para mí, opaco para él. El cazador se había convertido en el cazado, aunque él aún no lo sabía. Pulsé enviar. Había pasado una semana desde que Nicholas Clark salió de mi despacho con su maletín lleno de pruebas y su cronograma para golpes legales. 7 días de actuación, de interpretar al anciano confundido mientras ejecutaba la estrategia con la precisión que antes aplicaba a la planificación de elecciones. Estaba sentado en la mesa del desayuno, el café enfriándose en su taza, observando a Christopher y a Edith a través de la puerta de la cocina. Acababan de volver del trabajo, la corbata de Christopher aflojada, la máscara profesional de Edith firmemente colocada. Ninguno de los dos sabía que, mientras yo arrastraba los pies por la casa preguntando qué pastillas debía tomar y dónde había dejado mis gafas de lectura, había estado destruyendo metódicamente los cimientos de su conspiración. ¿Papá? Christopher apareció en la puerta. ¿Estás bien? Llevas 10 minutos mirando ese café. Parpadeé despacio, perfeccionando la mirada vacía. ¿Ah, sí? Estaba pensando en algo. ¿En qué estaba pensando? Negué con la cabeza, confundido. Ya se me fue. La mirada que intercambiaron fue triunfal. La vi suceder. Los vi ver lo que querían ver. Deterioro, declive, la incompetencia mental que afirmaban sus documentos falsificados. Lo que no vieron fue la cámara de seguridad sobre el refrigerador, grabando cada microexpresión, cada sonrisa satisfecha. Las cámaras habían sido instaladas hacía 3 días, 12 de ellas por toda la casa. Había llamado a una empresa de seguridad legítima. Expliqué que había estado olvidando cerrar las puertas y que me preocupaban los robos. Christopher y Edith habían aprobado con entusiasmo. «¿Por tu seguridad, papá?», había dicho Christopher. «Eso es realmente pensar con inteligencia». No habían examinado de cerca las especificaciones. No se habían dado cuenta de que las cámaras grababan audio. No habían entendido que cada conversación privada, cada plan susurrado, cada momento en que se creían solos, estaba siendo capturado y subido a un almacenamiento en la nube, al que solo yo podía acceder. El técnico había sido minucioso. Grabación 24/7, señor. Cobertura completa, incluso sonido. ¿Incluso sonido?, había repetido yo, exagerando la confusión propia de la edad. Audio en todas las cámaras. Sí, señor. Cristalino. Christopher había intervenido entonces, la preocupación cruzándole el rostro. «Papá, ¿eso no es caro?» «Mi seguridad lo vale». Había hecho un gesto despectivo con la mano. Últimamente han estado tan olvidadizo.
No se puede ser demasiado cuidadoso. Esa noche añadí mi propia mejora, una pequeña grabadora de audio escondida en el conducto de calefacción sobre el comedor. El mismo lugar donde una vez había sorprendido a estudiantes, copiando durante los exámenes. Colocando un micrófono para grabar sus respuestas susurradas. Viejo truco de profesor. Nueva aplicación. La grabadora dio resultados de inmediato. Christopher y Edith tenían sus conversaciones más sinceras tarde en la noche en esa habitación, creyéndose en privado. Yo había escuchado con los auriculares, documentándolo todo. El plan del avión se suponía que debía funcionar. Había siseado Edith hace 2 noches, la frustración atravesando su control habitual. Ahora volvemos al punto de partida. Dijiste que las pastillas eran indetectables, había replicado Christopher. Dije muchas cosas. Ahora necesitamos el plan B, la vía de la incompetencia. ¿Y si se resiste? No lo hará. Míralo últimamente. Ya está a medio camino. Lo había grabado todo. Mi rostro inexpresivo en la oscuridad de mi habitación sobre ellos. Pruebas acumulándose, digitales y condenatorias. Pero el trabajo más peligroso ocurría en las horas profundas cuando Christopher dormía. Su portátil vivía en su escritorio, a menudo dejado abierto o apenas cerrado. Había aprendido lo suficiente enseñando clases de alfabetización digital para navegar sistemas de archivos, copiar unidades, recuperar datos borrados. El disco duro externo que había comprado permanecía oculto en mi despacho, llenándose de pruebas cada noche que me atrevía a entrar en su habitación. El susto había llegado hace 2 noches, la barra de progreso en el 88%. Mis dedos suspendidos sobre el botón de desconexión cuando había oído pasos en el pasillo. Había arrancado la unidad. La había guardado en el bolsillo y me había deslizado por el baño que conectaba la habitación de Christopher con el pasillo principal. El corazón me martilleaba contra las costillas, pero mis manos se habían mantenido firmes. Décadas manteniendo la compostura frente a estudiantes difíciles me habían entrenado bien. Nicholas y yo nos habíamos reunido esa tarde en su oficina, revisando los archivos copiados, cadenas de correos sobre la obtención de sustancias, historial del navegador investigando venenos indetectables, cálculos en hojas de cálculo de mi patrimonio neto, pagos de seguros, cronogramas de liquidación de activos. Premeditación, había dicho Nicholas, con la voz plana de evaluación profesional, no actos impulsivos, planificación sistemática durante meses. Bien, había respondido. Quiero que entiendan que esto no es un simple fraude. Esto es intento de asesinato. La maquinaria legal ya había comenzado a moverse. Nicholas había presentado órdenes de protección, congelaciones de cuentas, revocaciones de poderes notariales, todo con fechas de notificación cuidadosamente retrasadas. Christopher y Edith no descubrirían los bloqueos hasta que intentaran realizar transferencias. No lo sabrán hasta que intenten acceder a los fondos, había explicado Nicholas. Entonces, pánico. La gente en pánico comete errores explotables. Ayer había completado la tarea más importante, crear un nuevo testamento legítimo. Florence Harris, la notaria, había sido minuciosa hasta la redundancia. Había leído todo el documento en voz alta, confirmado que yo entendía cada disposición, grabado una declaración en video de mis intenciones. ¿Su hijo no heredará? Había preguntado directamente, sus ojos experimentados escudriñando mi rostro. Mi hijo conspiró para asesinarme por la herencia, había respondido yo, con la mirada clara y seguro. Recibirá exactamente lo que merece, nada. Todo va a la Fundación Futuros Educativos. Becas para estudiantes que realmente valoran la educación. Ella asintió, añadiendo capas adicionales de documentación, huellas dactilares, evaluación de capacidad, múltiples testigos. He visto este patrón antes, había dicho en voz baja, familiares que ven a los parientes ancianos como obstáculos en lugar de personas. Ahora, sentado en la mesa del desayuno, fingiendo confusión sobre qué pastillas tomar, sentía cómo la trampa se cerraba a su alrededor. Edith se acercó, su voz goteando falsa preocupación.
Las pastillas azules, Francis, para tu corazón. Toma, deja que te ayude. Gracias, querida. Acepté las pastillas agradecido y me las tragué mientras ella observaba. No sé qué haría sin ustedes dos. La cámara sobre nosotros grabó su expresión satisfecha, el asentimiento aprobatorio de Christopher desde la puerta. Pruebas de su actuación, de su manipulación, de su creciente confianza en que yo era exactamente tan incompetente como afirmaban sus documentos fraudulentos. Esa noche, Nicholas me había entregado un teléfono desechable en un estacionamiento. Lugar neutral, sin cámaras, sin testigos. Si hay una emergencia, había dicho, si escalan a peligro físico, llama a este número. La policía está informada, lista para responder de inmediato. Lo había guardado en el bolsillo, esperando no necesitarlo, sabiendo que podría hacerlo. Más tarde esa noche, me senté en mi despacho revisando las grabaciones de las cámaras del día. En la pantalla, Christopher y Edith en la sala de estar, sus voces claras a través del audio. Necesitamos poder notarial para sus decisiones médicas, decía Edith. Encuentra a un médico que lo declare incompetente. Entonces controlamos todo, finanzas, atención médica, decisiones de final de vida. El rostro de Christopher no mostraba remordimiento, solo cálculo. Mi hijo se había convertido en alguien que no reconocía, o quizá en alguien a quien me había negado a ver con claridad hasta que la supervivencia exigió una visión honesta. Cerré el portátil, tomé el teléfono y marqué el número de Nicholas. «Están acelerando», dije cuando contestó, avanzando hacia una evaluación forzada de incompetencia. «Necesitamos activar ahora la congelación de cuentas». «De acuerdo», respondió Nicholas. «La activaré mañana por la mañana. Prepárate para su reacción». Después de colgar, abrí mi viejo diario de enseñanza. Páginas encuadernadas en cuero llenas de décadas de observaciones de aula y filosofía educativa. Escribí con cuidado. Lección de hoy: Sun Tzu tenía razón. El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Pero a veces debes dejar que se destruyan a sí mismos. Mañana descubrirán lo que ocurre cuando subestimas al profesor. Cerré el diario y me fui a la cama, durmiendo profundamente por primera vez en semanas. La mañana llegó con luz pálida y el sonido del ordenador de Christopher emitiendo un aviso arriba. Correo entrante. Me senté en la mesa del desayuno, el periódico extendido ante mí como un accesorio, escuchando atentamente la casa. Sonidos que había aprendido durante 40 años de vivir aquí. Pasos rápidos. La voz de Christopher afilada por la alarma. «Edith, sube aquí ahora». Di un sorbo lento a mi café, contando hasta 60 en mi cabeza. Hábito de profesor. Espera antes de reaccionar. Deja que la situación se desarrolle. Arriba, voces urgentes se superponían. Palabras indistintas, pero el tono inconfundible. Pánico. Al llegar a 60, llamé escaleras arriba. ¿Todo bien? Silencio. Luego la calma forzada de Christopher. «Bien, papá. Solo cosas del trabajo». La mentira era obvia para cualquiera. Volví a mi periódico, sin leer, solo esperando. A lo largo de la mañana, Christopher intentó acceder a las cuentas desde su ordenador doméstico. Observé desde el pasillo, sin ser notado, la cámara del teléfono grabando mientras los mensajes de error se multiplicaban en su pantalla. Acceso denegado. Cuenta bloqueada. Por favor, visite la sucursal en persona. Sus dedos temblaban sobre el teclado probando diferentes contraseñas, diferentes rutas de acceso. Cada intento fallaba. Edith observaba por encima de su hombro, la mandíbula tensa. Llama al banco. Él lo hizo. Oí su parte de la conversación. Explicaciones cada vez más desesperadas sobre poderes notariales, acuerdos de gestión de cuentas, autorización legal. La respuesta del banco debió de ser inequívoca porque el rostro de Christopher se volvió ceniciento. «Dicen que el titular de la cuenta debe presentarse en persona», dijo con voz plana. «Todas las autorizaciones de terceros suspendidas pendiente de investigación por fraude». Para el almuerzo, preparé sándwiches. Un comportamiento inusual que ninguno comentó.
demasiado absortos en su crisis. Comieron de forma mecánica, con los teléfonos fuera, enviando mensajes a personas que no pude identificar, probablemente abogados, o el misterioso consultor médico de las cadenas de correos que había copiado. La cena, decidí, requería algo especial. Pasé la tarde en la cocina preparando un asado como había aprendido décadas atrás. Memoria muscular de años cocinando para mí mismo tras la jubilación, de la vida que había construido y que ellos pretendían borrar por beneficio. Cuando llegaron a casa esa noche, los oí susurrar con urgencia en el pasillo antes de entrar. Los llamé a la mesa y serví la comida con facilidad practicada. La domesticidad hacía la conversación más surrealista. Hoy pasó algo extraño, dije con tono conversacional, cortando la carne en trozos precisos. El banco llamó por actividad inusual en mis cuentas. Al parecer, alguien ha estado haciendo transferencias no autorizadas. Levanté la vista y encontré sus ojos. Les pedí que investigaran a fondo. Christopher se atragantó ligeramente con el agua. El tenedor de Edith se detuvo en el aire, temblando casi imperceptiblemente antes de obligarse a seguir comiendo. «Papá», empezó Christopher. «Sobre eso, si solo estabas ayudándome a gestionar el dinero como dijiste», lo interrumpí con suavidad. «El banco lo resolverá, a menos que...» Dejé que la pausa se alargara. «Haya algo que necesiten decirme». La máscara de Edith se resbaló. Su voz se afiló, el control profesional resquebrajándose en los bordes. «Francis, estás claramente confundido respecto a tus finanzas. Precisamente por eso necesitas nuestra ayuda». «¿Supervisión?», repetí la palabra lentamente. Interesante elección. ¿Supervisión legal? Ella apretó más. Supervisión médica para tu propia protección. ¿Protección de qué?, pregunté con suavidad. ¿De quién? El silencio que siguió fue su propia respuesta. Christopher miró fijamente su plato. Los nudillos de Edith blanquearon alrededor del tenedor. Sonó mi teléfono. «Nicholas», como estaba planeado, respondí, manteniendo la expresión neutral. «Ah, el banco». «Sí, pasaré mañana. Investigación, por supuesto. Lo que sea necesario para proteger mis cuentas». Observé cómo sus rostros perdían color mientras hablaba. El acceso no autorizado es un asunto serio. Aprecio que lo estén tomando en serio. Después de la cena, Christopher se acercó mientras yo lavaba los platos. «Papá, sobre mañana, quizá debería ir contigo. Ayudar a explicar la gestión de cuentas que hemos estado haciendo». Sonreí con suavidad, secando un plato con cuidado metódico. «Es considerado, pero debo manejar mis propias finanzas. Aún no soy incompetente». La palabra quedó suspendida en el aire. Incompetente. Christopher se quedó inmóvil, buscando mi rostro. La había enfatizado deliberadamente. ¿Sabía algo de sus planes? ¿Cuánto entendía? Volví a los platos, dejándolo suspendido en la incertidumbre. Esa noche, tarde, yacía despierto en mi dormitorio. El teléfono en la mesilla mostrando la transmisión de seguridad. Christopher y Edith estaban sentados en la sala de estar abajo. Su discusión era clara a través del audio. «Esto es culpa tuya». La voz de Edith cortaba como acero quirúrgico. «Tus falsificaciones descuidadas, tu estómago débil para el plan original». «El poder notarial era perfecto», empezó Christopher. «Evidentemente no, ya que estamos bloqueados de todo». Ella se levantó, caminando de un lado a otro. La cámara siguió su movimiento. Pasamos al plan B de inmediato. Evaluación de incompetencia. Conozco gente en Silver Palms que necesita dinero, que debe favores. Hacemos que lo declaren no apto. Nos convertimos en sus tutores. Controlamos todo, incluidas las finanzas, la atención médica, y si esta investigación continúa. ¿Qué médico cooperaría? No cooperaría. Interpretaría los hallazgos favorablemente. Hay una diferencia. Su voz bajó, se volvió calculadora. Lo arreglaré mañana, grabé todo. Marcas de tiempo preservadas. Pruebas acumulándose como interés compuesto. Lento al principio,
luego exponencialmente condenatorio. La mañana trajo la llamada prometida. El doctor Morrison decía ser mi médico de cabecera, lo cual era interesante, ya que yo no tenía médico de cabecera. Usaba la clínica sin cita cerca de la biblioteca para necesidades ocasionales. Evaluación cognitiva rutinaria, explicó la voz agradable. Solo una evaluación estándar esta tarde a las 2. Por supuesto, acepté con calidez. Aprecio la atención minuciosa. Tras colgar, llamé de inmediato a Nicholas. Se están moviendo. Evaluación médica para declararme incompetente. Doctor Morrison, supuestamente mi médico. ¿Morrison? Una pausa mientras comprobaba. No hay licencia médica en Florida con ese nombre. Es falso. Así que están usando a un médico falso para declararme incompetente. Intento de fraude encima de todo lo demás. La voz de Nicholas tenía una satisfacción sombría. Francis, mantén la cita. Graba todo. He organizado una evaluación psiquiátrica independiente para ti mañana por la mañana. La doctora Patricia Chen, 30 años de experiencia, credenciales impecables. Su diagnóstico falso frente a una evaluación profesional real. Los destruiremos en el tribunal. Esa tarde, conduje hasta la dirección proporcionada. Edificio médico compartido, múltiples consultas. Revisé el directorio en el vestíbulo. No figuraba ningún doctor Morrison. El número de oficina dado llevaba a una pequeña suite con señalización temporal, del tipo que se puede imprimir y pegar de la noche a la mañana. Me senté un momento en el coche, el dispositivo de grabación del teléfono activo en el bolsillo de mi camisa. Nicholas había enviado un mensaje. ¿Policía en espera si hay amenaza? Respondí. ¿Todo listo? Veamos hasta dónde llegan. Durante 40 años, había enseñado a los estudiantes a distinguir la verdad de la manipulación, la evidencia de la suposición, la realidad de la actuación. Hoy podía demostrar esas lecciones en tiempo real. Christopher y Edith habían organizado esta prueba pensando que fallaría. No tenían idea de que había estado preparándome toda mi vida profesional para exactamente este tipo de desafío. Abrí la puerta del coche y caminé hacia el edificio, firme y seguro. El consultorio de la doctora Patricia Chen olía a muebles de cuero y a lavanda sutil. Me senté frente a ella, completando la evaluación cognitiva final. Rompecabezas de reconocimiento de patrones que habrían desafiado a mis estudiantes. Preguntas de memoria que respondí con fechas y detalles. Pruebas de función ejecutiva que navegué de forma sistemática. Sus ojos agudos lo observaban todo. 3 décadas de psiquiatría forense evidentes en cómo observaba no solo las respuestas, sino el enfoque, la metodología, el razonamiento. Totalmente competente, dijo finalmente dejando el bolígrafo. Sin deterioro cognitivo, habilidades analíticas por encima del promedio de su grupo etario, sin indicadores de paranoia o delirio. Francamente, señor Wilson, su agudeza mental rivaliza con la de personas de la mitad de su edad. Le agradecí, acepté la documentación preliminar y conduje a casa satisfecho. La cita con el falso doctor Morrison del día anterior había sido exactamente lo que esperaba. Oficina cutre con señalización temporal, alguien reclamando credenciales que no poseía, preguntas diseñadas para crear apariencia de incompetencia, independientemente de las respuestas. Lo había grabado todo. Ahora tenía el contraste. Evaluación fraudulenta frente a evaluación profesional legítima. Pero al entrar en mi entrada, la satisfacción se evaporó. El coche de Christopher bloqueaba el acceso. Mi hijo estaba en el porche, con un sobre en la mano, el rostro fijo con una determinación desesperada que reconocía de estudiantes que habían copiado y habían sido descubiertos, pero intentaban un último farol. Se acercó a la ventanilla antes de que pudiera salir. Su mano tembló ligeramente al empujar el sobre hacia adelante. «Papá, esto es por tu propio bien. No estás bien. Necesitamos protegerte». Tomé los papeles y los leí detenidamente. Petición de tutela por incapacidad. Las alegaciones eran detalladas y condenatorias. Delirios paranoides respecto a familiares,
pérdida progresiva de memoria, incompetencia financiera, peligro para sí mismo debido a comportamiento inestable, documentación de respaldo adjunta, declaraciones juradas de testigos, informes médicos, registros de incidentes. Leí cada palabra mientras Christopher cambiaba el peso de un pie a otro, incapaz de encontrar mi mirada. ¿La seguridad de quién, Christopher?, pregunté en voz baja. ¿La mía o la tuya? Huyó hacia su coche sin responder. Nicholas llegó dentro de la hora tras mi llamada. Extendimos los documentos judiciales sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde había organizado las pruebas por primera vez meses atrás. Su calma profesional se resquebrajó al leer. Afirman que eres incompetente. Tras fallar el intento de asesinato, pasó páginas. La audacia de esto, estas declaraciones de testigos, estos informes médicos. La desesperación engendra audacia, dije. Lee la lista de testigos. La señora Patterson de al lado afirmaba haberme visto deambular por el jardín en pijama a medianoche. Tom Chen del club de lectura notó una confusión creciente durante las discusiones. La doctora Sarah Williams de Silver Palms Medical proporcionó una evaluación psiquiátrica detallada que mostraba demencia progresiva. «Nunca conociste a la doctora Williams», dijo Nicholas. «Nunca. Pero sus credenciales son reales». Edith arregló esto a través de sus contactos médicos. Señalé otra declaración. «Y estos vecinos. Necesito hablar con ellos». Esa noche, fui de puerta en puerta con mi diario de enseñanza en la mano. La mayoría de los vecinos estaban avergonzados, apenados. La voz de la señora Patterson temblaba. Christopher dijo que era solo para ayudar con tu cuidado, que tú lo habías aprobado. No me di cuenta de que era para el tribunal. ¿Qué fue exactamente lo que viste, Margaret? Tú afuera por la noche junto a los arbustos en pijama. Yo estaba revisando las cámaras de seguridad que había instalado a las 11:00 p.m., no a medianoche. En pantalones cortos y camiseta, no en pijama. Mantuve la voz suave. Profesor consolando a una estudiante confundida. Christopher te mostró lo que quería que vieras. Ella se derrumbó llorando y prometió retractarse. Otros 2 vecinos tuvieron historias similares. Manipulación, contexto eliminado. Conducta inocente retorcida. Pero 3 vecinos se negaron a hablar conmigo. Me enteré después de que Christopher les había pagado. 500 aquí, 300 allá. Cantidades pequeñas a personas con dificultades económicas, suficientes para comprar un testimonio falso. La audiencia preliminar llegó 2 semanas después. Me senté junto a Nicholas, la postura recta, tomando notas organizadas. Una demostración visible de competencia. Christopher y Edith se sentaron al otro lado del pasillo con su abogado, traje caro y confianza calculada. ¿De dónde había sacado Christopher dinero para abogados así? Más deuda, probablemente cavando agujeros más profundos. El juez Thompson revisó las presentaciones de ambas partes con evidente escepticismo. Se ordenó una evaluación psiquiátrica designada por el tribunal. La doctora Patricia Chen realizará la evaluación e informará sus hallazgos. Nicholas y yo intercambiamos miradas sutiles. Ella ya me había evaluado. Sabía que yo era competente. La trampa estaba funcionando perfectamente. Después de la audiencia, Nicholas quiso actuar de inmediato. Presentamos cargos penales ya. Todo lo que tenemos, intento de asesinato, fraude, falsificación, podemos acabar con esto. Negué con la cabeza. Si presentamos ahora, sabrán que lo tenemos todo. Se blindarán completamente con abogados. Quizá huyan. Quiero que sigan cavando. Que crean que están ganando. Francis, eso es arriesgado. Enseñé durante 40 años, James. Los estudiantes revelan más cuando creen que están teniendo éxito. Ahora mismo, Christopher y Edith creen que su petición de tutela podría funcionar. Deja que inviertan más en esa creencia. Deja que cometan más delitos intentando sostenerla. Luego los enterramos por completo. Él se opuso. Su instinto profesional exigía un enjuiciamiento inmediato, pero respetó mi decisión.
autonomía del cliente incluso cuando el cliente elegía el camino difícil. Esa noche, visité el banco y solicité el rastro completo de auditoría de todas las actividades de la cuenta del último año. El gerente, ahora comprensivo después de que la investigación revelara intentos de fraude, proporcionó registros exhaustivos. Pasé horas con un resaltador, marcando cada transacción no autorizada, una línea de tiempo visual del robo, pruebas para la acusación. Pasaron varias semanas. El comportamiento de Christopher se volvió más errático a medida que sus deudas de juego se convertían en amenazas de cobro. Me enteré de esto a través de la investigación de Nicholas. 75,000 adeudados en 3 fuentes. Apuestas deportivas en línea, partidas locales de cartas, créditos del casino, mensajes amenazantes y correos electrónicos borrados recuperados. La cronología mostró que la acumulación de deudas se había acelerado 6 meses antes de que comenzara el plan de asesinato. Motivo claro como tiza de aula en una pizarra. Mi teléfono sonó tarde una noche. Nicholas. Evaluación designada por el tribunal programada. La doctora Chen la realizará la próxima semana. Además, la situación de apuestas de Christopher es peor de lo que pensábamos. Esas deudas son por lo que está desesperado. Los corredores de apuestas no aceptan disculpas. Asimilé la información y tomé notas en mis archivos del caso, que crecían. Todo organizado en carpetas etiquetadas, fraude financiero, documentos falsificados, intento de asesinato, reclamaciones médicas falsas, manipulación de testigos, cada pieza de evidencia cruzada, cronología visualizada. Me quedé de pie en mi despacho mirando la pared donde lo había montado todo. Fotos, documentos, fechas conectadas con cuerda como tableros de detectives en las películas, excepto que esto era real. Y la conspiración conducía a mi hijo y a su esposa. Durante 40 años les había enseñado a los estudiantes que la verdad requiere paciencia. La evidencia debe ser abrumadora. La presentación debe ser irrefutable. Christopher y Edith me habían dado meses para construir este caso mientras ellos creían que estaban ganando. Ahora aprenderían la lección final. El profesor siempre sabe más de lo que los estudiantes se imaginan. La clase casi había terminado. Hora del examen final. El informe de evaluación designada por el tribunal de la doctora Patricia Chen estaba sobre la mesa de conferencias de Nicholas entre nosotros. Leí la conclusión por segunda vez, saboreando cada palabra. El sujeto demuestra plena capacidad cognitiva. No hay evidencia de demencia o incompetencia. Habilidades analíticas por encima del promedio del grupo etario. No hay indicadores de paranoia o delirio. Recomendación. Que se deniegue la petición de tutela. Nicholas extendió documentos adicionales sobre la mesa. Meses de recopilación de pruebas organizados en una presentación devastadora. Archivadores de 3 anillas, pestañas codificadas por colores, póster cronológico de la línea de tiempo, pruebas numeradas y cruzadas. El profesor reconoció la metodología de otros educadores. Este era un plan de estudios de crímenes, completo e irrefutable. Presentamos hoy, declaró Nicholas, no como pregunta, como afirmación. Asentí una vez. Todo. La contrademanda tenía 47 páginas que detallaban 18 actos delictivos separados, intento de asesinato, conspiración para cometer fraude, múltiples cargos de falsificación, abuso financiero de ancianos, manipulación de testigos, obstrucción de la justicia. La denuncia penal tenía 23 páginas. Los anexos de pruebas llenaron 2 cajas. Nicholas y su asistente jurídico entregaron todo en la oficina del secretario del tribunal. Observé desde un banco cercano cómo el secretario procesaba el papeleo, se detenía, leía más, y luego llamaba a su supervisor. El supervisor leyó. Su rostro se volvió serio. Y luego levantó el teléfono para llamar a las oficinas del juez. En cuestión de horas, se programaron audiencias de emergencia. El sistema reconoció la gravedad de inmediato. Esa tarde, un notificador profesional fue a mi casa, donde Christopher y Edith aún vivían porque yo nunca los había desalojado formalmente.
Decisión estratégica para mantenerlos cerca, vigilados. Yo estaba sentado en mi coche al otro lado de la calle, con el teléfono grabando, observando. El notificador tocó el timbre. Edith abrió. Él le entregó el sobre y se identificó oficialmente. Acerqué el zoom de la cámara y capturé su rostro mientras leía la primera página. Sorpresa, reconocimiento, miedo. La progresión tomó segundos. Llamó a Christopher. Su discusión era visible a través de la ventana, incluso desde mi distancia. El informe oficial del notificador, más tarde incorporado como prueba, documentó todo. La persona Edith Wilson abrió la puerta a las 2:17 p.m. Se le notificaron los documentos. Ella leyó la primera página, el rostro se le quedó sin color. Cita. Esto no puede ser. Él no. ¿Cómo? La persona llamó a Christopher Wilson. Cita de Edith Wilson. Dijiste que era demasiado viejo para darse cuenta. Lo prometiste. Dejó de hablar cuando me vio. Esa noche, mis cámaras de seguridad captaron su pánico. Christopher en su ordenador, borrando archivos frenéticamente, vaciando la papelera de reciclaje, intentando hacer un borrado del disco duro. Edith triturando documentos hasta que la máquina se sobrecalentó y se atascó. Le dio una patada y luego siguió rompiendo papeles a mano. Nicholas tenía acceso remoto a las transmisiones de las cámaras. Le había concedido derechos de visualización semanas antes. Me llamó. Satisfacción sombría en su voz. Están destruyendo pruebas. Cada borrado es otro cargo. Obstrucción de la justicia, conciencia de culpabilidad. Están creando nuevos delitos, intentando ocultar los antiguos. ¿Estás documentándolo todo? Pregunté. Cada fotograma, con marca de tiempo, con copia de seguridad en servidores cifrados. Aunque destruyan cada pieza física, tenemos un archivo digital intocable. A la mañana siguiente, su abogado pidió una reunión de emergencia con Nicholas. La oferta de acuerdo llegó rápido. Christopher y Edith devolverían los $38,000, desalojarían la propiedad inmediatamente, renunciarían a toda reclamación de herencia y aceptarían una orden de alejamiento permanente. A cambio, yo retiraría los cargos penales. Nicholas me llevó la oferta a mi casa. Nos sentamos en el comedor donde todo esto había empezado, donde por primera vez había extendido las pruebas y comprendido el alcance de la traición. Leí los términos del acuerdo lentamente y luego miré a Nicholas. Quieren irse, devolver el dinero robado, prometer portarse bien y no enfrentar consecuencias por intentar matarme. Esa es la oferta. Rompí el papel por la mitad, luego en cuartos, luego en pedazos más pequeños. Dejé que cayeran sobre la mesa como nieve. Intentaron asesinarme, James. No robarme, asesinarme. Edith investigó venenos indetectables. Christopher negoció el precio de mi muerte. Lo planearon durante meses mientras vivían en mi casa. Comían mi comida. Fingían preocupación. El juicio es impredecible. Enseñé durante 40 años. Estudiantes que copiaban, que mentían, que creían ser listos. Nunca aprendieron con un perdón fácil. Solo las consecuencias enseñaban lecciones reales. Lo miré a los ojos. Christopher y Edith necesitan esa lección. Programa el juicio. Juicio público. Quiero veredicto del jurado. Quiero registro público. Quiero justicia, no conveniencia. Nicholas recogió los pedazos rotos y los añadió al archivo de pruebas. Documentación del rechazo del acuerdo. Prueba de que yo quería plena rendición de cuentas. Mildred llamó esa noche después de enterarse del juicio. Oí que estás usando mi grabación y que los estás llevando a los tribunales. Tu prueba es central, confirmé. ¿Te sientes cómoda testificando públicamente? Absolutamente. Su voz era firme, segura. Lo que intentaron hacer, mi padre no obtuvo justicia. Quizá a través de tu caso su memoria obtenga algo. Testificaré. Contaré todo lo que oí. Gracias. Me salvaste la vida. Ahora ayúdame a salvar a otros de ellos. Durante los días siguientes, el mundo de Christopher se desmoronó de forma visible.
Sus deudas de juego se hicieron públicas cuando los corredores de apuestas presentaron sus propias reclamaciones. Las agencias de cobro llamaban constantemente. Oía los teléfonos a través de las paredes, a través de la casa que conocía íntimamente. Las discusiones entre Edith y Christopher se volvieron más crueles, trasladándose la culpa constantemente. La fiscalía asignó el caso a su equipo senior. Nicholas me transmitió su evaluación. Uno de los casos de abuso de ancianos más claros que habían visto. Pruebas abrumadoras, condena altamente probable. La fecha del juicio se fijó para finales de agosto. Esa noche me quedé en mi despacho mirando la pared donde había creado una línea de tiempo visual de la conspiración. Fotos, documentos, fechas conectadas por cuerda, meses de pruebas expuestas, patrones claros, culpa innegable. Retiré una foto del tablero. Una foto vieja de Christopher con 8 años, sonriendo, con los dientes separados, inocente. El niño que una vez me llamó su héroe, que me traía dientes de león y tarjetas de papel de construcción en el Día del Padre. Sostuve esa foto y me permití un momento de duelo por el hijo que podría haber sido, debería haber sido, nunca fue. Luego la puse en el cajón de mi escritorio y lo cerré con firmeza. Te crié mejor que esto, dije a la habitación vacía. Elegiste diferente, ahora los dos vivimos con consecuencias. Apagué la luz del despacho y salí. Mañana traería la preparación para el juicio. Esta noche, me permití llorar la relación que había muerto mucho antes de que comenzara el plan de asesinato. El niño de esa foto se había ido. El hombre que intentó matarme enfrentaría la justicia. Habían pasado 3 semanas desde que rechacé su oferta de acuerdo. La casa se sentía diferente ahora, más ligera, más limpia, como si se hubiera liberado presión de un recipiente sellado. Christopher y Edith se habían mudado hace 2 días tras la orden formal de desalojo. Y yo caminé por los espacios que habían ocupado, notando lo que habían dejado atrás en su salida apresurada. Facturas impagas esparcidas por el suelo del dormitorio, marcos de fotos rotos, ropa abandonada en los armarios, el trofeo de béisbol de la infancia de Christopher, irónicamente, otorgado por deportividad. Los libros de texto médicos de Edith, herramientas de una profesión que había perdido. Su álbum de boda documentando una unión que ahora se estaba fracturando. Fotografié todo, no por venganza, solo de forma documental. Instinto de profesor. Preservar registros, mantener pruebas. Mi teléfono vibró. Nicholas. El coche de Christopher fue embargado esta mañana. Los corredores de apuestas están presentando gravámenes. El contrato de arrendamiento de su apartamento requería 3 meses por adelantado. Le pidieron prestado a la hermana de Edith. Todo se está derrumbando. Leí el mensaje 2 veces. No sentí satisfacción, solo la progresión inevitable de las consecuencias. Las deudas de juego, ahora públicas a través de presentaciones judiciales, habían desencadenado cobros agresivos. Los corredores de apuestas descubrieron que Christopher no heredaría mi patrimonio. Mi nuevo testamento, presentado públicamente, mostraba una donación benéfica en su lugar. Escalaron llamadas amenazantes, visitas al trabajo, confrontaciones públicas. 18,000 todavía se debían del coche embargado. Tarjetas de crédito al máximo, cuentas bancarias embargadas. Christopher intentó pedir prestado a amigos, familia, a cualquiera. La mayoría se negó al haber conocido la verdad. Su desesperación se convirtió en chisme del vecindario. La destrucción profesional de Edith fue paralela a su ruina financiera. La investigación de Silver Palms Medical Center reveló sus brechas de datos, acceso a historiales de pacientes sin autorización, creación de documentos médicos falsos, compartición de información confidencial. La Junta Médica de Florida abrió un caso disciplinario. La clínica terminó su empleo de inmediato y marcó sus credenciales. El empleo futuro en salud, prácticamente imposible. 15 años construyendo carrera terminaron en una reunión de 15 minutos. Un guardia de seguridad la acompañó fuera. Le confiscó la credencial y las llaves. Antiguos colegas miraban, susurraban.
Condujo hasta su apartamento. Se quedó sentada en el coche durante 1 hora antes de enfrentarse a Christopher. Su nuevo apartamento estaba en un barrio en declive, todo lo que podían permitirse ahora. El contraste con mi hogar cómodo se convirtió en recordatorio diario de sus decisiones. A través de paredes delgadas, los vecinos oían cómo sus discusiones escalaban. «Esto es culpa tuya», la voz de Edith se oyó a través de las paredes una noche tarde. «Tu juego, tus deudas, tu debilidad». ¿Mi debilidad? La respuesta de Christopher fue defensiva, desesperada. «Tú lo querías muerto, yo quería dinero, tú querías asesinato, y ahora no tenemos nada. Nada de dinero, nada de casa, nada de futuro. Nos tenemos el uno al otro». La risa amarga de Edith. «Esa es la peor parte. Los vecinos documentaron estas peleas, las comentaron a la mañana siguiente». La noticia se extendió. El juicio de la comunidad fue duro y completo. Una tarde, la hermana de Edith llegó a la oficina de Nicholas con aspecto mortificado. Yo estaba allí revisando los preparativos finales del juicio. Me pidieron que trajera esto. Entregó un sobre como si le quemara los dedos. Les dije que era inútil, pero son familia. «Léemelo», dije. Ella lo abrió a regañadientes. «Ofrecemos $100,000 a cambio de retirar todos los cargos. Reconocemos errores y buscamos una resolución». ¿Errores? Repetí las palabras lentamente. Llaman errores al intento de asesinato. Su voz bajó casi a un susurro. «Ya no reconozco a mi hermana». Saqué un bolígrafo y escribí directamente sobre su oferta. Una sola frase, con mi letra perfecta de profesor. «La justicia no está en venta. Nos vemos en el tribunal». Se lo devolví sin firmar. «No aceptarán esto». Dijo que quedarán devastados. Bien, deberían estarlo. La devastación es una respuesta apropiada al intento de asesinato y a la traición. La miré a los ojos. «Diles que el único acuerdo que aceptaré es el que pronuncie el juez». Durante los días siguientes, antiguos vecinos que inicialmente habían testificado a favor de Christopher, los 3 que habían aceptado pagos, contactaron a Nicholas solicitando cambiar su testimonio. Habían conocido toda la verdad, se sentían manipulados, querían corregir el expediente. Observé esas reuniones, vi su vergüenza, no ofrecí consuelo, pero acepté su verdad. La justicia requería un testimonio exacto, no castigar a testigos confundidos. Un testigo que se retractaba, un hombre mayor que había aceptado $500. Me miró directamente. «Christopher dijo que tú habías aprobado todo, que las firmas eran solo formalidades. Necesitaba el dinero. Tenía el alquiler atrasado. Pero luego supe lo que realmente intentaron hacer. El asesinato no es ayudar con papeleo. Entonces di la verdad», dije con calma. «Eso es todo lo que pido». La fecha del juicio se acercaba. El empleador de Christopher, después de las visitas de cobro en el trabajo, lo puso en período de prueba. La audiencia de la junta médica de Edith se programó para septiembre. Revocación de la licencia profesional, probable. Su matrimonio era desecho tóxico, corrosivo para todo lo que tocaba. Me quedé de pie en mi dormitorio una noche mirando el calendario. Fecha del juicio marcada en rojo. Faltaban 3 días. Había dispuesto la ropa de tribunal, traje planchado, corbata sobria, zapatos lustrados. Profesor preparándose para una clase importante. Sonó el teléfono. «Nicholas, preparación final de testigos mañana por la mañana. Luego estaremos listos». «Allí estaré», confirmé. Tras colgar, miré alrededor de mi casa silenciosa. Por primera vez en meses, me sentí en paz, no feliz. La paz y la felicidad son cosas diferentes, pero calma, certeza. La justicia tardía no es justicia negada. Saqué la vieja foto del Christopher joven del cajón del escritorio, la que había guardado semanas atrás. La miré una última vez. El niño inocente que se convirtió en adulto culpable. Escribí en el reverso: «Te lo di todo. Elegiste este camino. Yo elijo la justicia». La puse en un sobre, lo sellé
y lo dirigí a Christopher para que se entregara después del juicio. No cruel, solo honesto. Comunicación final entre padre e hijo. Luego me fui a la cama. Dormí profundamente por primera vez en meses. Preparación completa. Mañana llegan las consecuencias. La mañana del juicio llegó con el amanecer, empezando a pintar el cielo de Orlando. Me desperté temprano y me vestí con cuidado con el traje que había dejado preparado la noche anterior. La corbata, anudada con precisión, memoria muscular de 40 años de vestimenta profesional. Zapatos pulidos hasta reflejar la luz. El desayuno fue simple. Café, tostadas. Rutina mantenida pese a la importancia del día. No repasé nada. La preparación estaba completa. Pruebas memorizadas. Testimonio listo. Nicholas me recogió a las 8. Condujimos hasta el tribunal en un silencio cómodo. Profesionales preparados para la actuación. Observé el tráfico matutino. Personas normales empezando días normales. El mío sería todo menos normal, pero necesario. La justicia requiere testigos, requiere registro público, requiere pronunciamiento oficial. La sala se llenó rápido. Medios presentes. El caso había atraído atención. Christopher y Edith se sentaron con su abogado, luciendo disminuidos, derrotados incluso antes de que se anunciara el veredicto. Yo me senté detrás de la mesa de la fiscalía, postura recta, tranquilo. El juez entró. Todos se pusieron de pie. La declaración inicial del fiscal expuso la conspiración con claridad. Las pruebas mostrarán que los acusados planearon asesinar a Francis Wilson por el dinero del seguro. Investigaron métodos, obtuvieron sustancias, crearon documentos falsos, manipularon sistemas médicos. Solo la intervención de una azafata alerta impidió este asesinato. La defensa ofreció un argumento débil sobre malentendidos familiares y mala comunicación. La atención del jurado permaneció en la fiscalía. La presentación de las pruebas fue sistemática y devastadora. El video de Mildred se reprodujo en las pantallas de la sala. Su grabación llenó la sala. La voz de Edith, inconfundible. Pastillas en su bebida. Ataque al corazón en altitud. 500,000. Christopher se estremeció al oírlo. Edith miró al frente, la mandíbula apretada. Mildred subió al estrado, la voz temblándole al principio, pero fortaleciéndose a medida que testificaba. La escuché con claridad. Habló del ataque al corazón, de cómo la altitud lo hacía creíble. Mencionó el dinero del seguro. Lo grabé porque sabía que tenía que tener pruebas. La defensa intentó el contrainterrogatorio. ¿No es cierto que usted misma estaba en dificultades financieras? La respuesta de Mildred fue firme. No malinterpreté un asesinato. Mi situación financiera es precisamente por lo que entiendo la desesperación. Pero no dejé que me convirtiera en asesina. El perito en documentos forenses confirmó las falsificaciones de firmas. Los representantes del banco detallaron transferencias no autorizadas por un total de $38,000. La doctora Patricia Chen testificó sobre mi plena competencia mental, destruyendo por completo las alegaciones de incompetencia. Las pruebas de correos electrónicos mostraron correspondencia con un consultor médico sobre sustancias letales. Cada pieza construyó un caso irrefutable. Luego subí yo al estrado. Prestado el juramento, me acomodé en la silla de testigos. 40 años enseñando me habían preparado para hablar en público, gestionar la atención y transmitir información con claridad. ¿Cuándo sospechó por primera vez que algo no estaba bien?, preguntó el fiscal. La invitación a Miami fue inusual. Su repentina atención tras meses de distancia, pequeñas cosas que el reconocimiento de patrones te dice que importan. ¿Qué hizo usted? Lo que enseñé a mis estudiantes durante 40 años. Reunir pruebas, documentarlo todo, verificar fuentes, construir un caso integral antes de sacar conclusiones. Apliqué rigor académico a mi propia supervivencia. El contrainterrogatorio del abogado defensor fue breve e ineficaz. Mi credibilidad era inquebrantable. Hechos verificados por pruebas abrumadoras. El jurado deliberó menos de 2 horas.
Cuando regresaron, el portavoz se puso de pie. En el cargo 1, conspiración para cometer asesinato. Culpable. Cargo 2, fraude. Culpable. Cargo 3, falsificación. Culpable. Y así sucesivamente. Cada culpable golpeó visiblemente a Christopher y Edith. La compostura de Edith finalmente se quebró. Una sola lágrima, rápidamente borrada. Christopher hundió la cabeza entre las manos. Llegó la fase de sentencia. El juez preguntó si deseaba hacer una declaración de impacto como víctima. Me puse de pie y miré directamente a Christopher y Edith. Vivieron en mi casa. Yo los mantuve. Confié en ustedes. Respondieron planeando mi muerte. No los odio. Los compadezco. Destruyeron sus vidas por dinero que nunca verán. Eso es justicia suficiente. Me senté. El juez asintió. Aprecio por la brevedad y la dignidad. Las sentencias. Christopher recibió 3 años de libertad condicional con condiciones estrictas. Edith 5 años más debido al abuso de credenciales profesionales. Ambos fueron ordenados a devolver los $38,000 robados, más $50,000 en daños punitivos. Orden de alejamiento permanente. Todos los derechos de herencia revocados permanentemente. Antecedentes penales permanentes. La declaración del juez fue clara. Este caso representa una traición calculada y sistemática de la confianza familiar. La misericordia de la víctima al solicitar libertad condicional en lugar de prisión es más de lo que merecen. Se levantó la sesión. Afuera, en las escaleras del tribunal, los medios esperaban. Di una breve declaración. Se ha hecho justicia. Espero que este caso recuerde a las familias que la confianza es sagrada y que la traición conlleva consecuencias. Rechacé más preguntas. Caminé hacia el estacionamiento. Vi a Christopher una última vez. Salía por una puerta lateral, cabeza baja, evitando las cámaras. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Él apartó la vista primero. No sentí nada, ni ira, ni satisfacción, ni siquiera tristeza ya. Solo cierre. Capítulo cerrado. Nicholas me llevó a casa. Viajamos en silencio, cómodo y completo. Al entrar en mi entrada, me extendió la mano. Hiciste un buen trabajo, Francis. Muy buen trabajo. Lo hicimos, corregí. Gracias. Dentro de mi casa me quedé de pie en el pasillo silencioso. La casa era mía otra vez, legal, física y emocionalmente. Caminé hasta mi despacho y vi el tablero de la línea de tiempo que había creado semanas atrás, cubierto de pruebas y documentación. Con cuidado, metódicamente, comencé a desmontarlo. Cada foto, cada documento retirado y archivado. La conspiración existió, la justicia fue impartida. Pero no viviría rodeado de recordatorios de traición. Coloqué toda la documentación en una caja de archivo. La etiqueté Christopher, caso cerrado, agosto de 2025. Y la guardé en el armario, no olvidada, sino archivada. Luego me senté en mi escritorio, abrí el portátil y redacté un correo electrónico al director del instituto local. Soy un profesor de historia jubilado con 40 años de experiencia. Me gustaría ser voluntario, impartiendo clases 2 tardes por semana, sin necesidad de compensación. Tengo historias que vale la pena contar, lecciones que vale la pena compartir. Los estudiantes deberían saber que el conocimiento protege, que la documentación importa y que la justicia, aunque lenta, llega para quienes son lo bastante pacientes para perseguirla adecuadamente. Pulsé enviar. Cerré el portátil y miré alrededor de mi despacho. Los libros que había recopilado, los trabajos que había corregido, la vida que había construido. Todo intacto pese a los intentos de Christopher y Edith de destruirlo. Sonreí levemente. La primera sonrisa genuina en meses. No porque fuera feliz. La felicidad llevaría tiempo. Sino porque era libre, la justicia impartida, la conciencia tranquila, el futuro sin escribir. Mañana comenzaría de nuevo. El pasado estaba archivado donde pertenecía. Hoy yo era solo un profesor con lecciones que compartir y una vida que vivir. Eso era suficiente.
Eso era todo. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.